Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Una vez más, estamos aquí con ustedes con un mensaje más, ahora bajo el título de El pecado que no se imputa. Antes de entrar en detalle o definición de lo que es el pecado que no se imputa, como este es un mensaje que será visto por personas inteligentes, personas de visión, también habrán otros que no tienen visión o son ignorantes, sin tener la intención de ofender a ninguna persona. Y por lo tanto vamos a definir qué significa imputar. La palabra imputar, su definición es sumar, añadir o cargar a otro. En este contexto es cargado a otro, sumar a otro, añadir a otro. Y por lo tanto, por eso le hemos titulado a este mensaje el pecado que no se imputa, es decir, el pecado que no se suma a otro, el pecado que no se añade a otro, el pecado el cual lamentablemente tiene que pagar el individuo. Así que, por lo tanto, ya teniendo una idea de lo que es la palabra imputar, muchas personas quizás no están familiarizadas con este término. Dentro del adventismo sí se conoce este término, porque nosotros tenemos nuestro mensaje que habla de justicia imputada y justicia impartida. Así que por lo tanto la justicia imputada tiene que ver donde la justicia de Cristo se le imputa al pecador que no la posee, pero el pecado del pecador se le imputa a Cristo. Es decir, al pecador la justicia y al justo el pecado. Hay un trueque, como he dicho anteriormente. Así que por lo tanto, ya teniendo esta definición, yo voy a leer en mi versión pechita, Levítico capítulo 16. Voy a leerlo también en lo que es la Reina Valera, pero primeramente vamos a leer versión pechita. Y les voy a decir por qué me sentí motivado a leer la Reina Valera también. En el capítulo 16 de Levítico, verso 8 al 10 dice: y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabritos, una suerte para Yahweh y la otra para Azazel. Entonces Aarón ofrecerá a Yahweh el cabrito sobre el que haya caído la suerte para ofrecerlo como ofrenda por el pecado. Pero el cabrito sobre el que haya caído la suerte para Azazel lo presentará vivo ante Yahweh para hacer expiación sobre él. Luego enviará a Azazel al desierto. Así que le acabamos de leer Levítico 16, 8 al 10. Estos dos animales, el macho cabrío que representa a Cristo, es aquel por el cual es sacrificado, y representa a Cristo a quien se le imputan los pecados del pecador. Como a Cristo se le imputan los pecados del pecador, por eso usted va a notar que Cristo tiene que ser crucificado o sacrificado allí en la cruz del Calvario por los pecados del hombre. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte, que era llamado Azazel, se le imputan los pecados del que ya ha sido justificado, es decir, los pecados de aquel por el cual a Cristo se le imputaron los pecados anteriormente. Es decir, el Azazel carga la culpa de los pecados de los ya justificados que pecan por ignorancia, por error o equivocación. Eso es bueno que se tenga claro. Yo le invito a que usted vaya al libro de Levítico capítulo 4, léaselo completo, léase el libro de Números capítulo 15. Allí usted se va a encontrar, cuando se está estableciendo la ley del santuario, cuáles son los pecados que deben de ser admitidos en el santuario, se va a dar cuenta que los pecados que son admitidos en el santuario son los pecados por ignorancia, por un error o equivocación, nada más. Y también el 15:30 de Números le dice allí qué sucedía si el pecado era intencionalmente o deliberadamente, que es lo mismo.
Así que ahora voy a leerle lo que dice la palabra de Dios, el mismo texto bíblico, pero en la versión Reina Valera. Levítico 16, verso 9 al 10, vamos a leer 8 al 10. Levítico 16, 8 al 10. Y le voy a decir ahora por qué quiero leer este texto bíblico en la Reina Valera. Porque aquí en la Reina Valera aparece un término que no aparece en la versión Pechita, la que acabo de leer, que es la palabra reconciliación. Recuerden que nosotros estuvimos presentando un mensaje anteriormente donde decíamos que no hay reconciliación sin sangre. Y como no hay reconciliación sin sangre, por eso el individuo tiene que cuidarse de no pecar deliberadamente, porque la palabra de Dios dice que ya no hay más sacrificio por su pecado. Dice la palabra de Dios que es imposible ser renovado. Es precisamente porque no puede haber reconciliación, porque para haber una reconciliación tiene que haber sangre. Ahora bien, en este verso que nosotros vamos a leer, nosotros vemos lo siguiente, que para aquel que ya ha sido justificado, que debe vivir una vida santa y no debe pecar, pero si lo hace por ignorancia, por un error o equivocación, puede haber una reconciliación entre ese y Dios. Pero para haber una reconciliación, alguien tiene que pagar por ese pecado. Y es precisamente quien paga es Satanás, el animal representado por Azazel. Por eso es bueno que se tome en cuenta este detalle. Observe que el justo es aquel que ha sido salvo y se mantiene salvo. Y si en la trayectoria de su carrera comete una equivocación, un error, pues él puede ser reconciliado con Dios, pero para ser reconciliado alguien tiene que pagar por su pecado. Es decir, lo que estamos diciendo es que para el que peca intencionalmente, para el que peca deliberadamente, no hay reconciliación para con Dios. Porque nada más existe en cuanto a lo que es la salvación, después de la perdición. Para la única persona que hay reconciliación después de perdido es para el pecador que no ha sido justificado, porque el pecador nace siendo pecador y nace estando perdido. Pero puede ser reconciliado con Dios por medio de ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Y si después que se hizo un pacto con Dios, pecó por ignorancia, puede ser reconciliado. Vamos a leer. Levítico 16, 8 al 10. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Dice el verso 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Este es a quien representa a Cristo. Este que se trae a Jehová y es sacrificado. Dice ahora el verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Mire que aquí se introduce la palabra reconciliación. Es la única reconciliación que puede haber para el hombre que ya ha sido justificado. La única reconciliación que puede tener con Dios es si su pecado fue por ignorancia, por error o equivocación. Pero observe que por ese pecado se le imputa al diablo, mientras que los pecados nuestros, antes de nuestra conversión, se le imputa a Cristo. Déjeme decirle algo interesante, algo esperanzador. Algo interesante de esto es que de estos dos símbolos, hay uno que tuvo su cumplimiento hace aproximadamente 2000 años atrás, que fue el del macho cabrío que fue sacrificado. Que por eso nosotros hoy en día tenemos la esperanza de
el pecador tiene la esperanza de ser reconciliado con Dios y tiene esperanza de salvación en virtud a ese sacrificio que se hizo aproximadamente 2000 años atrás. Y los pecadores que existieron antes de la crucifixión tenían esperanza de una reconciliación con Dios, de una salvación en virtud a esa sangre que en el futuro se iba a ser derramada y que se realizó, como dije anteriormente, hace aproximadamente 2000 años. Eso es en cuanto a lo que es el que estaba perdido. Y lo mismo también ocurre con el pecado que se le imputa a Azazel, que son los pecados por ignorancia. Esas personas podían ser reconciliados en virtud a que había alguien al cual se le imputaba esos pecados, que es Azazel, como ya estamos aclarando. Lo importante de esto es que esta segunda fase, donde este animal, este macho cabrío que era llevado al desierto, no se ha cumplido. Y como no se ha cumplido, porque esto representa cuando Cristo venga sobre la nube de los cielos, dice que Satanás será dejado en el desierto porque este mundo quedará desolado y vacío. Cuando Jesús venga por segunda vez sobre la nube de los cielos, que dicho sea de paso no va a pisar la tierra, cuando Él viene con sus santos millares de ángeles, los impíos mueren con el resplandor de su venida. Y los justos, los santos, los que vivieron, pasaron la tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, sin intercesor y que no pecaron contra Dios, recibirán a Cristo en la nube juntamente con los que ya habían muerto sellados para salvación. Esos resucitan, ahí se cumple la primera resurrección, más los que estaban vivos juntamente son transformados en un abrir y cerrar de ojos y reciben al Señor en el aire. Es decir, que ellos no los reciben estando aquí en la tierra, porque el Señor no desciende a la tierra, sino que Él desciende al planeta y se queda en el aire, y nosotros le recibimos en el aire y nos vamos con Él durante 1000 años. Después de esos 1000 años, entonces que Cristo regresa sobre el nuevo cielo con todos los salvados, su millares de ángeles, una vez más con la Santa Jerusalén. Entonces se resucita a todos los impíos y Satanás suelto en su prisión, porque ya mientras él estuvo aquí durante esos 1000 años estaba atado porque no tenía quien tentar. Ahora él trata de engañar a aquellos que fueron resucitados por el Señor para decir que él los resucitó y crear una rebelión, o lo que se llama el gran Armagedón, porque hay un Armagedón al inicio, antes de venir a Cristo Jesús, y uno al final después de los 1000 años. Muy bien, el punto es que esta parte donde Azazel era llevado al desierto representa cuando Satanás quede en esta tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 se habla de lo que son los 1000 años. Esos 1000 años será el tiempo que durará Satanás aquí atado, con la tierra desolada y vacía, con todos esos cuerpos putrefactos que te quedarán porque no habrá quien lo entierre. Así que por lo tanto, digo que es esperanzador, porque he dicho que para aquellos que habían sido mal instruidos por sus líderes, que no sabían que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, pueden tener una última oportunidad aferrándose a la promesa de Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Podrán decirle al Señor: Señor, perdóname, porque yo no sabía que en el santuario no se intercede por pecado intencional. Yo no sabía que en el santuario no se intercede por pecado deliberado, que es el pecado que no se imputa y que es de perdición eterna, porque no hay reconciliación, porque no hay forma de ser reconciliado, porque ese pecado no se le imputa a nadie. Porque los únicos pecados que se imputan, es decir, que se añaden, que se le cargan, son los pecados del hombre antes de su conversión a Cristo, y los pecados por ignorancia a Azazel o al diablo. Por eso, mi amigo querido, hemos querido presentar este mensaje, el pecado que no se imputa, porque queremos que usted tenga claro que hay dos tipos de pecados que se imputan, que los pecados del hombre antes de su conversión se le imputan a Cristo, y los pecados del hombre después de su conversión, que son por ignorancia, por error y equivocación, se le imputan a Azazel, es decir, al diablo. Pero el pecado intencional, deliberado,
que dice Primera de Juan 2:16 y 17, que no se debe ni siquiera orar por aquellos que cometen el pecado de muerte, es decir, el pecado que no se imputa. Hablando del pecado de muerte en el contexto después de la justificación. Así que en esta ocasión quise dejar esta meditación con ustedes. Por estos medios, la verdad, el cuarto ángel, usted sabe que nosotros nos hemos concentrado en presentar el mismo mensaje en diferentes términos, contextos, conceptos, porque si usted no entiende de una manera, lo puede entender de la otra. Y ya antes de continuar, yo le voy a leer lo que dice el número 1530, porque ya que nosotros estamos hablando del pecado que nos imputa, tenemos que citarlo. Ya nosotros citamos lo que es Primera de Juan. Si tenemos que leerlo, vamos a leerlo. El pecado que nos imputa, por el cual no se debe ni interceder. Pero antes de entrar a leer Primera de Juan, ya que estoy en el Antiguo Testamento, vamos a leer lo que dice el número 15:30, que ya lo hemos citado, pero es bueno tener el testimonio. Número 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y mi versión pechita dice: mas la persona que peque intencionalmente, citando de este mismo texto, 15:30, que peque intencionalmente, blasfema, será cortado del pueblo. Es lo mismo que decir, su nombre será borrado del libro de la vida, según el libro de Éxodo 32:33. Al que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. ¿Y por qué, Señor? Porque ese pecado no se imputa. Y como no se imputa, lamentablemente es de perdición eterna. Es decir, no se puede retener la salvación. Quiero compartir con ustedes en este mismo contexto, porque estamos leyendo el Antiguo Testamento. Hay personas que son muy dados a querer rechazar lo que es el Antiguo Testamento, pero en el libro de Hebreos, capítulo 10, vamos a ver lo que la palabra de Dios presenta en cuanto a esto. Hablando de lo que es el nuevo pacto. En los versos, vamos a ver específicamente. Después de, ok. Miren lo que dice, yo voy a leer el verso 26, pero a mí el énfasis en esta ocasión no es el 26, sino para que ustedes vean que hay personas que creen que Dios ha cambiado y que la actitud de Dios con respecto a lo que es el pecado en el Nuevo Testamento es diferente a lo que es el Antiguo, y no es así. Lo único que ha cambiado es que anteriormente el Señor mataba al individuo en la carne y en el espíritu, al que pecaba intencionalmente, pero ahora Él lo mata en el espíritu, pero lo deja vivo en la carne, es decir, lo deja vivo para que termine de gozarse su mundo, ya sea dentro o fuera de la iglesia, pero que termine de gozarse su mundo, pero ya lamentablemente, sabiendo esa persona, o debe de saber, que ha cedido el límite de Dios. Esto es para que de aquí en adelante, si usted había estado pecando intencionalmente, no continúe pecando intencionalmente, y por lo tanto el Señor, usted se aferra a la promesa de Juan 8:32, como comencé a decir ahorita, y cuando usted se aferra a la promesa de Juan 8:32, entonces el Señor haga un nuevo pacto con usted, y entonces su pecado, intencional o deliberado, lo introduzca en el santuario como un pecado de ignorancia, porque usted, confiándose o no sabiendo que en el santuario no se intercede por pecado deliberado, o que no se le imputan los pecados deliberados a Cristo ni al diablo, por lo tanto, claramente después de la justificación estoy hablando, no se le imputa los pecados conscientes y deliberados después de la justificación ni a Cristo ni al diablo, sino que el individuo que tiene que pagar, como usted no conocía esa verdad, entonces es posible que el Señor venga e interceda por usted. Pero mire, observe bien, tenga bien presente tenga, que ese pecado no entra como un pecado consciente y deliberado, va a entrar como un pecado de ignorancia porque usted no lo sabía, pero hay de usted. Mire lo que dice allí. Tengo un subtítulo titulado Advertencia al pecar deliberadamente. Voy a leerlo ahora en la Reina Valera.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está mirando, este texto bíblico está en el mismo contexto de la cita anterior que acabamos de leer, del número 15:30. Dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Es decir, cuando una persona pecaba intencionalmente, o se sorprendía que había pecado, le dice, ven acá, pero tú conoces la ley, tú sabes que eso no debe ser así que no te toca de otra más que morir. ¿Y por qué? Porque los pecados tuyos no se le imputan ni a Cristo, o sea, no se imputa al Cordero, porque ya el Israel sabía que los pecados que se eran transmitidos a través del Cordero eran los pecados por ignorancia. Y por lo tanto, como era deliberado, tenía que pagar él. Así que por lo tanto, dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos, esa persona era muerta. En este caso, ¿quiénes son los testigos? Los ángeles. Para nadie es un secreto que nosotros tenemos un ángel que está diariamente tomando informe de todas nuestras acciones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es más, informa hasta durante el tiempo que estamos acostados. Y por lo tanto, los ángeles, que son los testigos, cuando llevan ese informe, dicen, mira, padre, fulano está en pecado. ¿Cómo va a ser? Sí, mira, aquí traemos un informe, sí. Pero mira, él lo está haciendo por ignorancia, porque él no lo sabe. Bueno, si es por ignorancia, anótalo ahí. Y ahí permanece ese pecado hasta que se te dé a conocer que es un pecado. Luego entonces, cuando tú lo reconoces, se te presenta, lo conoce, lo reconoce y te arrepientes, entonces se pone perdonado al lado. Pero si es intencional, Señor, mira, este hombre pecó y lo hizo intencionalmente, deliberadamente. No, pues que sea borrado del libro de la vida. Porque Jehová dice que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Y la palabra de Dios dice, Apocalipsis 3, 5 y 6, que al que venciere, él le vestirá vestidura blanca y no borrará su nombre del libro de la vida. Así que es bueno que se tenga claro que se pierde la salvación. Ahora bien, yo me imagino los ángeles llevando todas esas aberraciones que se cometen en las iglesias hoy en día. Y los ángeles llevando, miren eso, y el Señor Jesús intercediendo, no, espérate, Señor, espérate, Padre, espérate. Es cierto, está pecando deliberadamente, pero hay un problema, Padre, aquí hay un problema. Dime, mi hijo, ¿cuál es el problema? Que ellos están pecando deliberadamente, pero sus pastores ni ancianos no le están enseñando que aquí no se intercede por pecado consciente y deliberado. Y como ellos han sido mal instruidos, y ellos se están confiando en la promesa de 1 Juan 1, porque ellos no saben que esa promesa es para los que pecan por ignorancia. Por lo tanto, dámele un tiempo, dámele un poco de gracia, extiéndemele la gracia. Y ya está, y el Señor le había tendido a la gracia. Pero a partir de que el Señor se manifestó a mi persona, me ha revelado estas verdades y tengo el valor de presentarlo y continuaré presentándolo, y le ha llegado a usted, ya no hay excusa. Porque nadie puede demostrar bíblicamente que en el santuario se intercede por pecado deliberado. Nadie puede demostrarlo, y no se intercede por pecado deliberado. La única excepción del pecado deliberado, que no entra como un pecado deliberado, sino como un pecado de ignorancia, es aquel que estaba pecando deliberadamente sin saber que en el santuario no se intercedía por pecado consciente y deliberado, el pecado que no se imputa. ¿Estamos claros? Tiene que estar claro esto, y recordándole que aquí no cuenta un así dice la iglesia ni un así dice el pastor. Aquí cuenta un así dice Jehová. Usted y yo seremos juzgados por el así dice Jehová, la palabra de Dios. Así que por lo tanto, mire cómo dice aquí, continuando, el verso 29 ahora. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, aquí hay una interrogante. El Señor te llama la atención, coge la atención y te dice a ti, ve allí al Antiguo Testamento. Y si allí te dice en el Antiguo Testamento, en número 15:30, de que el Señor no admitía esos pecados, sino que era cortado del pueblo, era muerto porque no se imputa. Si tú conoces la actitud de Dios hacia aquellos que pecaban intencionalmente, ¿qué será ahora bajo la sangre de su propio Hijo? El Señor te está razonando aquí con su palabra. Es para aquellos ignorantes
que dicen que Dios ha cambiado, que la actitud de Dios con relación al pecado en el Antiguo Testamento es diferente de la actitud de Dios con respecto al pecado en el Nuevo Testamento. No, la actitud de Dios con relación de lo que es el pecado en el Antiguo Testamento es la misma que en el Nuevo. Lo único que ha variado es la forma, porque allí en el Antiguo te mataba en la carne y en el espíritu, y ahora en el Nuevo nada más te mata en el espíritu. Y te deja vivo para que termine de gozarte tu mundo, ya sea dentro o fuera de la iglesia, pero que termine de gozarte tu mundo, no sabiendo que se dicta los límites de Dios. Así que de aquí en adelante, a ningún miembro de iglesia le luce pecar deliberadamente. A ningún miembro de iglesia le luce. ¿Y por qué? Porque ya tiene la verdad aquí. Ahora la cosa se puso fea en el cielo. ¿Y por qué en el cielo la cosa se puso fea? Porque mientras habían personas pecando descaradamente en las iglesias, confiándose en la promesa de Juan 2:1, es decir, deliberada intencionalmente, en el cielo Cristo tenía que estar diciéndole: Señor, espérate. Sí, ellos están en pecado de muerte. Sí, Señor, es verdad, están pecando deliberadamente. Sí, es verdad que aquí no hay remisión para los pecados de ellos. Sí, Señor. Sí, Padre, yo sé que aquí no hay reconciliación para los pecados de ellos. Sí, yo lo sé, Padre. Tú y yo lo sabemos, Padre, pero ellos no lo saben porque sus pastores no le están enseñando eso. Porque sus pastores le están diciendo que lo que dice Hebreos 4:6, que el que recibió el bautismo, el agua del Espíritu, recayó, es imposible ser renovado, que eso no es así. Porque ellos no le han enseñado el verdadero mensaje de reconciliación. Ahora usted se imagina allí Jesús con el Padre. Pero ahora el Padre resuelve este problema y dice: no, pues entonces enviamos un mensajero. Por eso el Señor levanta a los que son profetas y reformadores, para que presenten los mensajes de los cuales los ministros no tienen el valor de presentarlos, porque sus intereses están concentrados más en los diezmos y ofrendas que en la salvación de las almas. ¿Está feo el cielo, sí o no ahora? ¿Por qué? Porque ya, y cuando hablo que está feo el cielo ahora, estoy hablando porque el Señor Jesús podía interceder por los que estaban pecando deliberadamente. Allí podía interceder diciéndole, no que ya eran salvos, sino diciendo: Señor, manténlo ahí. Yo sé que pecaron deliberadamente, Padre. Sí, es verdad, pecaron deliberadamente, sí. Ya sabemos que están perdidos, sí, Padre, yo sé que ya están perdidos. Pero a esos perdidos yo creo que será una oportunidad. ¿Y por qué? Si pecan deliberadamente, aquí no hay reconciliación para ellos. Es porque ellos no saben eso, no conocen el mensaje. Ah, ok. Tú me estás diciendo que esos que están pecando deliberadamente están pecando por ignorancia, sí. Ah, pues envíame un mensajero para allá. Aquí está el mensajero. Aquí está el mensajero. Y ahora no hay excusa, porque estamos citando las Escrituras. Así que por lo tanto, usted, dice el verso 30, dice allí: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice aquí, ¿qué cosa? Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y por qué? Porque ahora, al ver que hay pecado en las iglesias, el Señor dice: pues vean, que hay esos pecados en las iglesias. Si la iglesia es la congregación de los santos, y eso, si los que han de ser admitidos en el santuario no pueden tener una fea mancha, ¿qué es lo que está pasando allá abajo? No, señores, que los ministros se han desviado de su misión. No, señores, que esa gente está concentrada en los diezmos y ofrendas. No te apures, envíale el mensaje ahora el mensaje está dado. Ahora, todos aquellos que presenten lo contrario de este mensaje, se perderán ellos y todos los que lo sigan. Oigan eso. Todo el que enseña lo contrario de este mensaje, se perderán ellos por rechazar la verdad, y todos aquellos que le sigan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede obrar en aquellos que rechazan la verdad y siguen a los que están presentando mensajes falsos. Recuerde que en el cielo no entrará nadie que tenga una fea mancha. Recuerde que muy pronto vamos a vivir sin intercesor, y al vivir sin intercesor no se podrá pecar, porque ¿quién va a interceder por ti? Así que aquí concluimos nuestro mensaje, que lleva como título: el pecado que no se imputa. El pecado que no se imputa es el que se comete intencionalmente, el que se comete deliberadamente. Ya nosotros acabamos de citar lo que es el libro de Levítico, capítulo 16, versos 8 al 10. Ya vimos estos dos machos cabríos, la cual representa
Uno, el que se sacrificaba a Cristo, quien paga por los pecados de los pecadores. Y el segundo, Azazel, quien paga por los pecados de los que pecan por ignorancia. Y número 15:30, la consecuencia de aquel que comete el pecado que no se imputa, que es el pecado intencional. Hasta ahora, el cielo estaba aguantando y soportando a los que pecaban deliberadamente o intencionalmente en las iglesias. Téngalo por cierto como que 2 más 2 son 4. Que a partir de aquí, todo el que recibe el mensaje y empieza a rechazar ese mensaje, su nombre automáticamente comienza a ser borrado del libro de la vida si rechaza la verdad. ¿Y por qué? Porque si usted rechaza la verdad, el Espíritu Santo no va a hacer la obra que debe hacer en usted, y como no va a poder hacer la obra que está haciendo en usted, ya usted está pecando deliberadamente de manera irrevocable. Porque los que pecaban deliberadamente sin saber este mensaje, le digo que va a tener una oportunidad, porque ese pecado entrará como un pecado de ignorancia. Está mirando que este mensaje de que está acuerdo, que tiene armonía. Porque si decimos no, porque hay un pecado con el cual no se intercede, pero hay un pecado de ignorancia, que entre en el santuario, hay un pecado deliberado, que entra en el santuario como un pecado deliberado, entonces es un mensaje, un disparate, es una locura. Pero estamos hablando que hay un tipo de pecado que es intencional o deliberado, que se puede interceder en el santuario de aquel que no sabía que no se intercede por pecado consciente y deliberado, que entra en el santuario como un pecado de ignorancia, porque el padre no le va a aceptar a su hijo que él venga a llevarle pecado deliberado a nadie. A nadie le va a aceptar, a su hijo, Dios no le va a aceptar que su hijo le lleve pecado consciente y deliberado de nadie. Pero el hijo, vuelvo y repito, esto es lindo repetirlo porque aquí hay esperanza. Pero el hijo va a decir, padre, yo te traje un pecado de ignorancia, pero yo lo veo como un pecado deliberado, sí, padre, pero es que él no lo sabía. Ah, ok, ahora sí estamos hablando. Se acabó el relajo con el pecado en las iglesias. Y recuerden que los que han de ser salvos no hacen uno de cada 20. Estamos hablando que la gran mayoría, lamentablemente, con el diablo y sus ángeles se quedarán porque no creerán en esta verdad, y al no creer en esta verdad, el Espíritu Santo no hará la obra que debe de hacer. Sí, mi hermano, que Dios le guarde. Será hasta una próxima. Esperamos que usted entienda que el propósito de Dios, como lo dice Judas 24, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Y como dice 1 Juan 3, el que está en Cristo no peca. Y si peca es porque no le ha conocido. ¿Por qué? Porque si conoce a Dios se va a dar cuenta que después que usted es justificado, ya no hay más sacrificio por los pecados. Y que por el único pecado que se puede extender un chin la gracia es si es por ignorancia. Así que Dios le guarde y será hasta la próxima. Le habló una vez más su hermano y amigo Nelson Cuarto Ángel, bajo el título de El pecado que no se imputa. Bye, hasta la próxima.